Bien, ya estamos en nuestro living para dialogar con la doctora Alicia Vargas, sobre todo lo que tiene que ver con el derecho laboral. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, bueno, se vino el frío. Se vino el frío, ¿no? Realmente, 4 grados bajo cero, no es poco, ¿no? No es poco, así que hay que salir abrigadito. A mí no me gusta, de todas maneras. La semana pasada estuvimos conversando para darle a conocer a la gente sobre el tema de cómo entablar o iniciar un juicio. ¿Es conveniente, de alguna manera, cuando uno tiene algún problema, llegar al juicio? ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera acercarse a él? Lo que habíamos empezado a tratar era cuáles son los elementos que uno debe analizar previamente. Sí. Porque el reclamo judicial es otro planteo que requiere de mucha más seriedad al momento de ver cuáles son los elementos que vamos a plantear, qué pruebas contamos y qué es lo que nos ha acontecido, que un poco analizamos eso. O sea, qué es lo que tiene que analizar el trabajador, de cómo va a respaldar su derecho, porque tenemos un principio básico que la prueba está a favor del trabajador. Es como que la parte contraria, que es el empleador, el patrón, tiene que traer elementos para desvirtuar lo que el trabajador plantea. Pero acá yo avanzaría un poco más sobre el análisis de cuáles son, digamos, esas consecuencias prácticas, que son lo que a uno también le va a permitir analizar si voy a un acuerdo extrajudicial o continúo con mi reclamo judicial. Y del otro lado, el empleador va a tener que analizar de cuáles son las consecuencias que le puede traer un juicio. ¿Por qué le comento esto? Porque cuando uno plantea una demanda, va teniendo etapas, donde estas etapas, el proceso en sí siempre tiende a conciliar, a que las partes se acerquen y de alguna manera puedan... De hecho, eso es un juicio, ¿no? Eso es un juicio. Buscar, o sea, la conciliación. Y por eso se llaman juzgados de conciliación los laborales. Entonces se van marcando etapas donde uno trata de negociar. Y acá viene a ver qué tenemos que analizar. Entonces supongamos que tenemos un caso particular donde hay un trabajador que tuvo un accidente de trabajo, que le determinan una incapacidad y que esa incapacidad por él no le es satisfactoria. Y le pongamos un número X. Supongamos que le dicen, bueno, usted tiene un 25% de incapacidad, lo que le va a representar, aplicando la fórmula de la ley de riesgo, que es una fórmula con tarifa, 50.000 pesos. Y el trabajador dice, no, esto es poco porque mi incapacidad es grande. Planteemos de una hipótesis que tiene que demandar 100.000 pesos. Si demandamos 100.000 pesos, ¿cómo me repercute este monto en el trámite judicial? Los intereses se calculan no desde el momento de la demanda, sino desde el momento del hecho. Normalmente, hasta que sucede todo, que se fija la incapacidad, que si se ha planteado un conflicto, quizás pasaron por etapas previas en la Secretaría de Trabajo y no se llegó a un acuerdo porque habíamos visto que no puede demandar aparte de la tarifa por la ley civil, donde uno está pidiendo que no me apliquen esos límites, sino que me paguen todo el daño integral. Entonces, planteamos un reclamo de 100.000 pesos, donde si avanzan todas las etapas judiciales, el juicio me puede llevar entre 3 y 4 años. ¿Cómo se llega? Una pregunta, porque de pronto, ¿no es cierto?, se puede entablar un juicio por un valor determinado. ¿Cómo se llega a ese valor determinado? Para evaluar eso es en función del porcentaje de incapacidad y la aplicación de una fórmula de cálculo, donde habíamos visto que existe la fórmula Marshall, no es caprichoso. Sí, y la fórmula Boto. Estas fórmulas basadas en el derecho civil me dan una capacidad mucho más elevada. Y encima podemos plantear lo que decíamos que era el daño moral. Así es. Entonces, para tener una idea económica de cuál es la repercusión en un monto, supongamos que todo eso me da 100.000 pesos. Si tramito un juicio me lleva aproximadamente 3, 4 años, al hacer el cálculo de intereses, lo que se viene planteando ahora es la tasa activa. La tasa activa es decir que actualizo ese capital conforme a la desvalorización que tenía la tasa activa del Banco Nación. Al momento de llegar a una sentencia, puedo tener una sentencia entre un 120 y un 140% más. O sea que demandé 100.000 pesos y puedo tener una sentencia de 220 a 240.000 pesos. A esa sentencia le tengo que sumar todos los honorarios de los letrados, de los peritos, que le podemos estimar, o sea, siempre son estimaciones así genéricas, en un 50% más. O sea que ya tenemos una sentencia de 330.000 a 300, sobre unos 100 originales, teniendo en cuenta que hemos ganado todo el juicio. Correcto. Y eso sí, llegado el momento que la Cámara lo ordena pagar, desde que queda firme la liquidación, tiene 5 días hábiles para plantearlo, o sea, para pagar. Esto yo lo estoy hablando en líneas generales, después se pueden plantear recursos y todo lo demás, pero
desde el momento que me lo manda a pagar la Cámara y queda firme, hay que pagarlo inmediatamente y todo junto, si no es que uno va a plantear cuotas. Entonces fíjense, como un trámite, un reclamo que parte de un monto, si lo dejamos avanzar en el tiempo y tenemos toda una tramitación judicial con un riesgo muy grande para el empleador, el importe se me puede ir a una suma bastante grande y después muy difícil de afrontar. Así es, de parte del empleador. De parte del empleador. Entonces, estas son las cosas o los riesgos que uno tiene que analizar. Desde el punto de vista del empleador, al momento de tener un juicio, si le conviene ir conciliando o viendo qué plantear en la medida de las pruebas que tenga para defenderse, que era lo que habíamos analizado en el programa pasado. Y del trabajador, al momento de conciliar, tener en cuenta el análisis de cuál es el monto en función de su reclamo y en función de las perspectivas reales que tiene para adelante. Interesantísimo el tema. Interesante porque ponen alerta también al empleador, de alguna manera, porque no le conviene llegar a ese juicio tan extenso, sino conciliar antes y de esta manera, ¿no es cierto?, beneficiar a quien ha sido el damnificado, que es el empleado, ¿no? Y llegar también en un momento oportuno, porque a veces es mucho mayor el monto, pero quizás llega tarde en el tiempo, o no, o quizás el trabajador prefiere esperar y tener una reparación integral. Entonces, eso es lo que uno tiene que evaluar. Por eso digo que es bastante importante asesorarse, porque por ahí también los empleadores desconocen el riesgo que le implica tener un juicio laboral. Y a veces el trabajador tampoco sabe las implicancias y mal negocia sus derechos por no tener el tiempo para esperar. Lo importante es saberse asesorar. Efectivamente. Indudablemente. Gracias, doctora Peroni. Nos vemos el sábado. Hasta el sábado que viene. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más Vida Sindical.